profeta no solamente se limita a predecir el futuro de forma divina, ¿verdad? Por inspiración divina. Así que atención a todos los profetas. Yo quiero que todos los profetas presten atención y que toda persona que está llamada al ministerio profético preste mucha atención, porque esto es de mucha importancia. ¿Cuál es la función del profeta? El profeta está para ordenar que se practique la justicia, no solamente para revelar cosas futuras. El profeta está para ordenar que se practique la justicia. Número dos, el profeta advierte de los juicios de Dios sobre el pecado. El profeta está para advertir los juicios de Dios por causa. Número tres, el profeta alienta al pueblo a la fidelidad hacia el Señor. El profeta alienta al pueblo a la fidelidad hacia el Señor. Otra función, el profeta imparte las enseñanzas de la ley. Y esta parte es una de las funciones primarias del profeta, como en los tiempos de Moisés. El anuncio de las cosas por venir ocupa el lugar central dentro del ministerio profético. Es decir, la revelación del futuro ocupa la parte central del ministerio profeta. Pero no quiere decir que es la función principal o determinada. No. El profeta tiene más funciones que no solamente revelar el futuro. Pero la de predecir el futuro de forma inspirada por Dios es en la que se centra el ministerio profético, ya que la que da evidencia de que el profeta es un vidente, de que el profeta tiene una relación con Dios muy personal, que Dios le revela las cosas ocultas. Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga a esta comunidad bella y hermosa que nos apoya y nos sigue a través de esta plataforma. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Félix Sánchez Oficial. En este segmento de Cátedras Bíblicas vamos a continuar con nuestra serie que tiene como tema los 5 ministerios. Recordando que en la primera parte estuvimos hablando sobre el ministerio del apóstol. En esta segunda parte vamos a continuar hablando del ministerio profético. Vamos a estar abordando el tema de los profetas. Así que, como siempre, vamos a leer la palabra del Señor y en esta ocasión vamos a leer nuestra cita base, la cual se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4 a partir del verso 11. El tema de hoy es un tema muy interesante, es un tema de mucha importancia porque es un tema que en nuestra tendencia actual ha tenido mucho auge y es algo que se ve mucho. El ministerio profético es algo que en este tiempo está abundando con mucha frecuencia. Hay muchos profetas y por eso debemos prestar suma atención a todo lo que se estará hablando en este segmento de Cátedras Bíblicas. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Libro de Efesios capítulo 4 verso 11. Por ser palabra de Dios la vamos a leer bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Bien, una vez que ya hemos leído nuestra cita base, ahora sí vamos a pasar al desarrollo de este segmento de los 5 ministerios. En esta ocasión, claro, hablando sobre el segundo ministerio, según el orden que el apóstol Pablo lo menciona en Efesios, el ministerio de los profetas. Es muy importante que vayamos prestando atención porque cada ministerio que continúa se correlaciona con el anterior. Así que en esta segunda parte, vamos a hablar sobre qué es un profeta. En la primera parte vimos qué es un apóstol, vimos cuándo se originó o cómo surgió el apostolado, en qué momento surge el apostolado y también si aún estaba en vigencia. En esta segunda parte vamos a estar hablando sobre lo que es un profeta. ¿Qué es un profeta? ¿Por qué? ¿Cuándo y en qué momento surgen los profetas? ¿A raíz de qué vinieron los profetas? Y claro, si el ministerio profético aún sigue vigente o si solamente era hasta Juan el Bautista. Estas y otras cosas vamos a recibir en el día de hoy. Así que será un tema de gran edificación para nuestra vida espiritual y también para el enriquecimiento de nuestro conocimiento personal, ya que esto nos ayudará mucho, inclusive hasta el momento de nosotros emplear la palabra en una predicación o en un estudio. Bien, ¿qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Lo primero que tenemos que saber. Para ello, vamos a leer algunas etimologías sobre lo que es un profeta. Bien, dice aquí, la palabra profeta deriva del griego, del hebreo, naví. Naví, que significa hablar o brotar palabras. Es decir, un profeta es un portavoz de Dios, es alguien que habla en nombre de Dios. Esto es derivado del hebreo. Ahora, bien, veamos la palabra profeta derivado del griego. Dice que la palabra profeta derivado del griego deriva de profetes. Y esto significa pro, que quiere decir ante o delante, y fetes, que quiere decir el que habla, decir o habla. Es decir, que esto significa que el profeta es el que habla delante de otros, o en nombre de Dios, o portavoz divino, es decir, portavoz de Dios. Bien, fíjese que aquí en la etimología griega podemos ver que un profeta es alguien que trae un mensaje de revelación futura. Pero esto no quiere decir que el profeta solamente se limita a predecir el futuro, no. Muchas veces el profeta está para exhortar, para corregir o para una dirección espiritual. No se limita solamente a profetizar cosas futuras. Vamos a seguir leyendo. Entonces, el profeta, como ya hemos dicho, ¿verdad?, es el que habla en lugar de otro. Esto quiere decir que el profeta viene siendo un intérprete, el profeta viene siendo un heraldo, aquel que declara los acontecimientos futuros.
Es decir, que el profeta puede predecir de forma divina lo que va a acontecer en el futuro, por revelación divina, claro está. Aquí tengo alguna definición que luego de leer la etimología desarrollé y quiero compartirla con cada uno de ustedes. Dice así: ¿qué es un profeta? Ya una vez que hemos entendido y leído la etimología, tanto derivada del hebreo como del griego, ahora podemos comprender mejor lo que es un profeta. Un profeta es aquel a quien Dios reviste de su autoridad, para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Un profeta es aquel que sirve de portavoz para comunicar un mensaje. Es un representante de Dios en la tierra, como un embajador. Es un embajador del reino celestial. Es un heraldo que anuncia el mensaje que Dios quiere dar a alguien, ya sea desvelando un pasado, un presente o revelando el futuro. Entonces, estas 4 definiciones las desarrollé en base a la palabra hebrea naví, como ya hemos leído anteriormente, que significa aquel que habla de parte de Dios, y la palabra derivada del griego profetes, que significa antes o delante, es decir, aquel que anuncia un acontecimiento futuro. Entonces, tenemos que un profeta, ¿verdad?, es aquel que Dios escoge, que Dios llama, que Dios elige. Al igual que el apóstol, un profeta es alguien que Dios lo llama. Pero a diferencia del apóstol, quien el Cristo resucitado tiene una revelación por medio del Cristo resucitado, o es escogido directamente por el Espíritu Santo, el profeta puede ser llamado en sueños, en visiones o en revelaciones. Bien, ya vemos también que el profeta es un portavoz de Dios, es un embajador, es un intérprete, es un anunciador. Quiero compartir con ustedes algunas definiciones de algunos conceptos los cuales se relacionan, son relativos con el término profeta, pero a la vez también tienen ciertas diferencias. Vamos a ver. Tenemos la palabra vidente. Vidente del hebreo roé quiere decir el que ve o el que tiene visión. Esto es lo que significa la palabra vidente. Por eso, anteriormente a los profetas se llamaba vidente, pero luego de Samuel para acá, los demás profetas, los demás videntes le empezaron a llamar profetas, ya que viene siendo relativo. El vidente es el que tiene visiones. El profeta no solamente se limita a tener visiones, sino, como lo hemos leído anteriormente, el profeta tiene revelaciones de acontecimiento futuro y tiene también la facultad de exhortar, corregir al pueblo y direccionarlo espiritualmente. Es decir, no solamente se limita a tener visiones sobre acontecimientos futuros por revelaciones. Entonces, el segundo concepto que tengo es heraldo. Heraldo. Un heraldo es una persona que proclama, una persona que predica públicamente o anuncia la palabra del Señor. Un mensajero oficial. Alguien a quien Dios encomienda una misión para dar un anuncio, para anunciar. Un heraldo es un predicador, en otras palabras. Tenemos el término pregonero, la palabra pregonero. La palabra pregonero y la palabra heraldo derivan de la misma terminología griega. Es decir, la palabra heraldo deriva del griego kerizó, que quiere decir proclamar y predicar. Y la palabra pregonero también deriva del griego kerizó y del griego kerix, que quiere decir heraldo o pregonero. Es decir, que son prácticamente como sinónimos. Y ambas significan proclamar o predicar. Entonces, la palabra pregonero es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para describir la predicación del Evangelio. Es decir, es la palabra que Jesús utilizó para decirle a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Es decir, que la palabra que se utilizó allí en predicar fue kerizó, que quiere decir proclamar como pregoneros. Ahora bien, hay una diferencia entre pregonero y profeta. ¿Cuál es la pequeña diferencia que tienen pregonero y profeta? Les dije que estos conceptos son relativos, pero a la vez se diferencian. Entonces, pregonero ya dijimos que es una persona que proclama un mensaje al público, ¿verdad?, con una autoridad de parte de Dios y de manera oficial. Es decir, se le encomienda a dicha función. Un profeta es aquel que habla un mensaje inspirado por Dios. A veces incluye predicciones directamente de Dios, pero a veces se limita a exhortar, corregir o a direccionar espiritualmente. Entonces, todo profeta, quiero que se aprendan esta frase: todo profeta puede actuar como pregonero, pero no todo pregonero es profeta. Es decir, todo profeta es un predicador, actúa como un predicador, porque anuncia el reino de Dios, pero no todo predicador está llamado al ministerio profético. Así que llévate esta frase, que es una frase muy clave. Entonces, un pregonero, ya dijimos que es una voz que anuncia públicamente un mensaje importante. Un pregonero es un heraldo, un anunciador, un proclamador, un predicador, para más sencillo. Entonces tenemos el siguiente concepto: predecir. ¿Qué es predecir? Dice aquí: la predicción es la acción de anunciar un hecho futuro antes de que ocurra, basándose en algún tipo de conocimiento, observación, inspiración o revelación. Es decir, la predicción es decir algo antes que suceda. Esta palabra de predicción deriva del latín praedictio, prae de antes y dicere de decir algo antes de que suceda. Esto es predecir. Puede ser de cualquier fuente, puede ser lógica, experimental, intuición o incluso superstición. La predicción puede ser algo que puede ser verdadero como puede ser falso, puede ser cierto como puede ser incierto. En esto consiste la predicción. Y tenemos la profecía. La palabra profecía significa hablar en nombre de Dios por inspiración divina. Esto significa profecía, hablar en nombre de Dios por inspiración divina. Esto, claro, la profecía incluye revelaciones, revelar eventos futuros sin exhortar, corregir, consolar, enseñar, etc. Entonces, otra frase muy importante y clave que puedes anotar por ahí: todo profetizar puede incluir predicciones. Todo profetizar puede incluir predicciones, pero no todas las predicciones son profecía. Quiero que entiendas esto. Hay una diferencia entre predecir y profetizar. Toda profecía
puede incluir predicciones, pero no todas las predicciones son profecía. Entonces, estos conceptos quiero compartirlos porque serán clave en el desarrollo de este tema que estamos compartiendo en este segmento del ministerio profético. Son bastante clave y se relacionan con lo que es un profeta. Es decir, el concepto vidente se relaciona con un profeta. Un profeta es un vidente. ¿Por qué? Porque un profeta tiene visiones. El término heraldo se relaciona con el profeta. ¿Por qué? Porque un heraldo y un pregonero son anunciadores. Entonces el profeta, aparte de que es un vidente porque recibe revelaciones de acontecimientos futuros, también es un anunciador porque proclama el reino de Dios, proclama el mensaje del evangelio. Por eso son relativos, pero a su vez tienen diferencias. ¿Y cuáles son las diferencias? Ya la hemos dicho. Un heraldo o un pregonero simplemente es un anunciador. Entonces, todo profeta puede ser un pregonero o un heraldo, pero no todo pregonero, no todo predicador puede ser profeta. Recordemos que no todos estamos llamados al mismo ministerio. Bien, y a no todos se nos imparte el mismo don. Por eso tenemos que comprender bien lo que estamos hablando en este momento. No todo, no todo predicador es profeta, pero sí todo profeta es predicador. Entonces, otro concepto que se relaciona con el ministerio profético es la predicción. La predicción, que es decir, hablar de algo o decir algo antes que suceda. Fíjese algo, ¿en qué radica la diferencia entre la predicción y la profecía? La profecía es una acción espiritual con autoridad de Dios, no se limita solo a predecir el futuro. Entonces ya ahí vemos una diferencia. La profecía no se limita solamente a predecir el futuro, en cambio la predicción sí. La predicción tiene que ver con anunciar algo que será algo futuro. La predicción es anunciar algo futuro, algo que no ha sucedido y sucederá, pero tampoco, como puede suceder, no puede suceder. Entonces, aquí hay que prestar mucha atención, mucha atención hay que prestar. Y es la siguiente, la diferencia. La predicción es un acto general de anunciar el futuro. La profecía es una predicción inspirada por Dios. Aquí está la clave. La profecía es una predicción inspirada por Dios con autoridad espiritual. De manera, y esto es algo importante, escuche bien, en el contexto bíblico, predecir el futuro sin Dios se convierte en adivinación. Se relaciona con adivinación y esto es prohibido por Dios. Dios abomina a los adivinos. Mientras que la predicción inspirada por Dios es profecía. De manera que toda profecía puede conllevar predicción, pero no todas las predicciones son profecía. Por eso quise compartir estos conceptos antes de avanzar en el ministerio profético. Hablar de un profeta no es hablar de cualquier cosa. Hablar de un profeta o del ministerio profético es algo delicado. Más en estos tiempos que los profetas desempeñan una función un poco diferente como la desempeñaban al principio del antiguo pacto. Así que preste mucha atención. Un profeta es un vidente porque tiene visiones. Un profeta es un heraldo, un pregonero porque proclama y anuncia el evangelio de Dios. Un profeta puede predecir. ¿Por qué? ¿Por qué puede predecir? Porque anuncia acontecimientos futuros inspirado por Dios por medio del Espíritu Santo. Y un profeta manifiesta profecía. Esta es la parte central del ministerio profético, las declaraciones futuras, pero recordándole a ese público que me está escuchando y que me ve, de que la profecía no solo se limita a acontecimientos futuros, ya que la función de un profeta es más que anunciar simplemente el futuro dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Bien, vamos a continuar. Ya dicho esto, sí podemos avanzar. Entonces hemos entendido ya lo que es un profeta. Un profeta es alguien que anuncia un mensaje de parte de Dios. Un profeta es un portavoz. Un profeta es un intérprete. Un profeta es un embajador del reino. Es un proclamador de la palabra del Señor. Entonces, ¿cuándo y por qué? ¿Cuándo y por qué surge el ministerio profético o surgen los profetas? ¿A raíz de qué? Bien, esto es fácil de entender. La necesidad o la razón por la cual surge el ministerio profético es por la siguiente razón. Sabemos que a raíz de la caída del hombre de su reino por causa de su desobediencia, el mundo fue sujeto a maldición. El pecado entró a la humanidad y también la muerte. De manera que Dios se provee del hombre para incluir al hombre en sus actividades, es decir, para hacerlo parte del plan divino. Entonces, a partir de este momento, Dios comienza a seleccionar y a escoger hombres, es decir, a coger personas dentro de la humanidad para a través de ello proclamar un mensaje, hacerlo heraldo, hacerlo pregonero o hacerlo profetas, que viene siendo lo mismo. A partir de ese momento nace el ministerio profético. Desde el antiguo pacto, en el antiguo pacto comienza el ministerio profético. Claro está, al principio Dios se comunica con el hombre de una manera directa, es decir, Dios le habla al hombre por medio de voz audible, Dios se le revela al hombre por medio de manifestaciones con la naturaleza, por ejemplo, como fue el caso del profeta Moisés, que a través de una zarza ardiendo, Dios le habla con voz audible. De esta manera Dios conecta al principio con los seres humanos, claro, escogiéndolo él directamente y hablándole para comunicarle el mensaje y llevarlo a la humanidad. Entonces, aquí es donde surge el ministerio profético. Ya hemos respondido dos preguntas importantes: ¿qué es un profeta y en qué momento surge el ministerio profético? ¿A raíz de qué y por qué? Es decir, que el ministerio profético surge porque el hombre cae en desobediencia y pecado y es necesario entonces escoger un profeta, alguien que se aparte de las cosas abominables a Dios, alguien que se consagre para Dios y que Dios pueda comunicarse con él para que esa persona le comunique el mensaje a los demás. Así funcionaba o así comenzó funcionando el ministerio profético. Claro. Entonces, aquí tengo una lista de ejemplos de personajes bíblicos, los cuales Dios lo escoge, ¿verdad? Lo elige como profetas en el antiguo pacto. Vamos a ver, son algunos dentro de la lista. También tengo referencias bíblicas, pero por causa de tiempo vamos a tratar de ser breve. Bien, el primer personaje al principio no lo tenía en la lista, pero lo consideré luego cuando me encontré con un pasaje bíblico donde habla nuestro Señor Jesucristo. Así que el primer personaje, un ejemplo, ¿verdad?, de la lista, el primer personaje tenemos a Abel, hijo de Adán, hermano de Caín. Según el libro de Lucas 11, capítulo 11, verso 50, el Señor dice:
Verso 49 al 51, el Señor dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Luego dice: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas. Pon atención a esta parte. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Si prestaste atención, pudiste escuchar bien lo que Jesús dijo allí en los últimos dos versículos, es decir, en el versículo 50 y 51. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo: para que se demande de esta generación, hablándole a los fariseos, en tiempo del fariseo, en tiempo de su ministerio, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas, es decir, de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde el principio del mundo, es decir, que el mundo cayó en el pecado. Jesús habla que la sangre de todos los profetas se va a demandar. Pero lo que llama mi atención, y por eso decidí colocar a Abel en esta lista, ¿verdad? Como el primero en mencionar, desde que habla de los ministerios proféticos. Por eso decidí poner a Abel, porque Jesús lo incluye, lo introduce dentro de la lista de la sangre de estos profetas que se ha de demandar. Es decir, Jesús lo pone como que Abel no. Jesús lo pone que Abel fue el primer profeta en ser asesinado por aquellos que no lo recibieron. Entonces dice: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Aquí no se menciona todavía a Juan el Bautista. Entonces Jesús está hablando de que Abel forma parte de los profetas, es decir, de las personas escogidas por Dios, seleccionadas por Dios, aceptadas por Dios, para servir como heraldo o pregonero o profeta, es decir, para comunicar la proclamación del reino de Dios. Sabemos, claro está, de que sobre Abel lo que más se puede escuchar es que Abel tuvo buen testimonio. Abel agradó a Dios. Abel ofreció un holocausto, el cual agradó a Dios. Como no se mencionan muchas cosas, pero Jesús, con esta referencia que nos da, nos dice claramente de que Abel forma parte de los profetas. Bien, el segundo personaje bíblico que tengo aquí en la lista como ejemplo es Enoc. Enoc también fue un profeta escogido por Dios, y esto lo podemos confirmar en el libro de Judas. Dice Judas 1:14: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Es decir, la carta de Judas nos dice que Enoc, la séptima descendencia de Adán, fue un profeta en sus tiempos, y que este profetizó sobre la segunda venida del Señor. Es increíble, en los tiempos antidiluvianos, Enoc profetizó sobre la segunda venida del Señor. Wow, tremendo. Estamos hablando de personas que tuvieron una relación con Dios increíble, directa. Dios le hablaba por voz audible. Entonces, esto lo podemos comprobar en el libro de los Hebreos. La carta a los Hebreos nos dice, la epístolas a los Hebreos nos dice lo siguiente: Hebreo 11:5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. Fíjese la relación que tenía Enoc con Dios. Era una relación muy estrecha, muy cercana, muy directa, porque Dios decidió llevárselo y que no conociera muerte. Pero aquí está la clave del ministerio profético de Enoc, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, que Enoc dio testimonio de agradar a Dios. Porque la Biblia dice en Génesis que caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ese término, caminar con Dios, quiere decir que Enoc tuvo un encuentro tan íntimo y personal con Dios, que pudo conocer a Dios de una manera que los demás de sus generaciones no pudieron conocerlo. Por eso tenemos a Enoc como el segundo en la lista de ejemplos de personajes bíblicos que fueron llamados por Dios al ministerio profético. Vamos a continuar para ser un poco más breve. Tenemos a Noé. Noé, y el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, verso 5, nos dice lo siguiente: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjese, aquí el apóstol Pedro llama a Noé pregonero, y por eso utilizamos este término y dimos su definición. Un pregonero es aquel que anuncia, que proclama, ¿verdad?, públicamente un acontecimiento, y este es alguien el cual es elegido, ¿verdad?, y que proclama con autoridad. En el caso de Noé, ¿por qué Noé lo ponemos en la lista de los profetas? Porque Noé anunció un acontecimiento futuro, es decir, Noé predijo algo que aún no había sucedido. Y esto hace que Noé forme parte de los profetas. Es decir, que este término pregonero se relaciona con lo profético, debido a que toda profecía puede predecir, y toda profecía, todo profeta puede predicar, puede ser pregonero, pero no todo pregonero puede ser profeta. En el caso de Noé, Noé sí fue profeta, porque Noé habló de un acontecimiento futuro. No solamente anunció algo que ya se conocía, sino que anunció algo desconocido, y Noé proclamó ese mensaje para que las almas en su tiempo se salvaran, mas ellos no obedecieron. Así que Noé forma parte del ministerio profético en el tiempo antiguo. Tenemos por cuarto al profeta Abraham. Cuarto personaje forma parte del ministerio profético, el profeta Abraham. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 20, versículo 7, donde se le dice: ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Esta palabra se la dice el mismo Jehová en visión a aquel rey que, cuando Abraham descendió a Egipto, tomó a Sara por mujer. Claro está, porque Abraham le había dicho que era su hermana, y él inconscientemente la tomó por mujer. Pero mire qué cauteloso Dios, que Dios, para no quitarle la vida a este hombre, se le aparece en visión y le dice que devuelva a la mujer a su marido, porque su marido es profeta. Es decir, el mismo Jehová anuncia que Abraham era profeta. Es decir, que Abraham formaba parte del ministerio profético, fue llamado al ministerio profético, y Abraham fue un hombre que también tuvo una comunicación directa con Dios. Impresionante. El quinto personaje que podemos ver formando parte del ministerio profético es Moisés.
Y claro está, esto es todo lo sabemos. Moisés fue un profeta. Fue tan grande su ministerio profético que dice la palabra que no se levantó otro profeta como Moisés, pero que sí Dios a través del mismo Moisés prometió levantar un profeta como él. Así las citas bíblicas, las referencias bíblicas, la podemos encontrar en número 11:29, Deuteronomio 18:15. Profeta de medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Eso es Moisés hablándole al pueblo. Deuteronomio 18:18. Profetas le levantaré de medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esto es el mismo Dios hablándole a Moisés para que le dijera al pueblo que él iba a levantar un profeta, claro, y esto es una referencia directa a la venida del Mesías, es decir, a Jesucristo. Entonces, Deuteronomio 34:10 también es otra cita que confirma el ministerio profético de Moisés, y este es muy importante porque este nos dice la razón por la cual no se levantó otro profeta como Moisés hasta Cristo. Dice lo siguiente: y nunca más, Deuteronomio 34:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Esta es la razón por la cual los demás profetas que sucedieron a Moisés no tuvieron un ministerio profético como el de Moisés, porque Moisés fue un profeta que hablaba cara a cara con Jehová, es decir, tenía comunicación directa con Jehová, al igual que sus antepasados, como Enoc, como Abraham, como Moisés, como Noé, como Abraham, como Enoc, como Abel. Moisés fue de esos profetas que tuvo el privilegio de hablar cara a cara con Dios, y no se levantó otro hasta Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, alabado sea el nombre de Dios. Otro personaje bíblico es Aarón, el hermano de Moisés. Éxodo 7:1 dice: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. El mismo Dios encomendó a Aarón como profeta. En esta parte, Aarón era, en el sentido profético, Aarón era un intérprete, alguien que comunicaba el mensaje. No hemos leído en la palabra no hemos tenido una referencia donde Aarón comunica un mensaje revelativo, un mensaje futurista, sino que Aarón simplemente recibía el mensaje de parte de Moisés y él se lo anunciaba al pueblo. Pero recordemos que en la definición de lo que es un profeta nos dice claramente que un profeta no solamente se limita a predecir el futuro, sino que un profeta está también para corregir, para exhortar y para direccionar al pueblo en cuanto a las cosas espirituales. En el caso de Aarón, Aarón servía como intérprete, es decir, Aarón recibía el mensaje de Moisés y era un portavoz que se lo comunicaba al pueblo. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso tenemos a Aarón en esta lista de ejemplos de personajes que fueron llamados al ministerio profético. Tenemos también al rey David, el rey David, el cual en el libro de los Hechos 2:30 el apóstol Pedro hace referencia a David, diciendo, pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Es decir, el apóstol Pedro habla de David diciendo que David era profeta. Tenemos Juan el Bautista, que todos sabemos que Juan el Bautista fue un profeta, ¿verdad? Quien preparó el camino del Señor. Las referencias bíblicas las encontramos en Lucas 1, capítulo 7. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. También referencias bíblicas que confirman más el ministerio profético de Juan el Bautista, Lucas 7:28. Y tenemos a Jesús de Nazaret, que también fue profeta. Tenemos Mateo 21:11, lo confirma. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Mateo 21:46 también lo confirma, Lucas 7:16, Lucas 7:26 y Lucas 24:19. También el libro de los Hechos, capítulo 3:22, lo confirma la profecía que Dios le había dado a Moisés para que se la diese al pueblo, indicando que Jesús era ese profeta que Dios levantaría. Es decir, que también Jesucristo formó parte del ministerio profético. Claro, esto era parte de la función de Jesucristo. Jesucristo cumplió con 3 funciones importantes en su ministerio. ¿Y cuáles son esas funciones? Jesucristo fue el rey prometido, el Mesías que había de venir a salvar el mundo. Jesucristo fue el profeta y Jesucristo fue el sumo sacerdote. Esta triple función la cumplió Jesucristo, ya que Jesucristo se ofreció a sí mismo por los pecados del pueblo. Entonces, vimos aquí algunos ejemplos de personajes bíblicos los cuales fueron llamados al ministerio proféticos. Algunos de ellos, de Abel a Moisés, de manera directa se comunicaban con Dios. De Moisés en adelante, los demás profetas que mencionamos no tenían comunicación directa con Dios, sino que ya en esta parte, claro está, Dios luego transmitía el mensaje por medio de sueños y visiones. Recordemos que en cierto momento Aarón y María murmuraron contra Moisés, y en ese mismo momento entonces Dios decide poner una pauta, y ahí es que Dios relata y dice de que ya no se levantará un profeta como Moisés, y que cuando él levantare profeta dentro del pueblo no le hablará cara a cara, sino que le hablará por medio de sueños y visiones, no como a su siervo Moisés, sino que a estos le hablará por medio de símbolos y de figura, de forma que los profetas tenían que tratar de interpretar y de entender qué Dios le estaba diciendo. Y la referencia bíblica para lo podemos encontrar en Número capítulo 12, allí podemos leer, donde el Señor les dice que ya le hablará a los demás profetas por medio de sueños y visiones. Así que atención profetas, atención todos aquellos que están llamados al ministerio profético. Dios habla a los profetas por medio de sueños y visiones. Esta es la manera como Dios le habla a los profetas. Y cuando les habla a los profetas, también le habla por medio de símbolos y de señales, los cuales los profetas tienen que tratar de identificar y entender qué Dios le está diciendo. Dios no habló
cara a cara con ningún otro profeta de Moisés adelante, sino hasta Jesucristo. Bien, y esto es importante. También algo importante es que Dios comunicaba, anunciaba su mensaje, ¿verdad? Sus revelaciones a los profetas también por medio de ángeles. Dios también incluyó a los ángeles en sus actividades como emisarios. Los ángeles eran emisarios de Dios, es decir, son mensajeros de Dios. Y en el tiempo antiguo, aún hoy en día se puede seguir viendo, los ángeles pues revelaban el mensaje a los hombres. Dios le revelaba el mensaje a los ángeles y los ángeles le comunicaban el mensaje a los hombres para que los hombres entonces se lo comunicaran a la humanidad. ¿A cuáles hombres? A los que Dios elegía. Esto era una función que desempeñaban los ángeles de comunicar o revelar las cosas divinas a los hombres y los hombres entonces comunicaban este mensaje. Esto es muy importante saberlo, ya que los ángeles también son participantes como emisario y los ángeles también pues recibían las revelaciones primeros para luego anunciarse a los hombres y así los hombres por medio de sueños y visiones, revelaciones y éxtasis, entonces recibían dicha revelación que ya los ángeles también habían recibido. Abro un paréntesis, es importante abrir este paréntesis. ¿Por qué le digo que los ángeles recibían primero la revelación? Porque la Biblia nos enseña en el libro de Deuteronomio 29:29 que las cosas ocultas pertenecen a Dios, más la revelada a los hombres. Es decir, los ángeles no tienen facultad de revelar las cosas ocultas, porque los ángeles no conocen todas las cosas, sino que los ángeles también necesitan que se le informe lo que tienen que comunicar para luego comunicarlo. Ellos no son una deidad divina, sino que son creación de Dios, al igual que nosotros. La diferencia radica que ellos son seres espirituales, totalmente angelicales. Nosotros somos seres espirituales y también creación carnal, es decir, humanos, con un cuerpo material, en otras palabras. Así que ejemplo de ángeles que hicieron la función de emisario, es decir, de comunicar aquellas revelaciones que se le daba para luego anunciarla o revelarla por medio de sueños y visiones a aquellos hombres que eran escogidos por Dios para servir en el ministerio profético. Bien, tenemos el ángel de Jehová, que en muchas ocasiones se le apareció a Agar, y recordemos que le dio esta profecía a Agar sobre su hijo Ismael, y en muchas otras ocasiones apareció también. Recordemos cuando luchó con Jacob, dice que Jacob vio a Jehová, dice que Jacob dijo que luchó contra Dios con los hombres cara a cara, y el ángel de Jehová bendijo a Jacob. También el arcángel Miguel, según Daniel capítulo 10:13, versículo 21 también del mismo capítulo 10 y capítulo 12:1, nos dice que el arcángel Miguel también fue un emisario para llevar una revelación a Daniel. El ángel mensajero Gabriel, también el libro de Daniel capítulo 8:16, capítulo 9, versículo 21 y Lucas 1:19 y versículo 26 del mismo capítulo 1 de Lucas, nos confirman que Gabriel fue otro ángel mensajero de Dios que sirvió de emisario para comunicar las revelaciones divinas por medio de sueños y visiones, o éxtasis también, y revelaciones. El ángel del Señor, a quien él envió, lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, cuando Dios le da la revelación a Juan. Estos son ejemplos de ángeles que hicieron la función de emisarios. Bien, la institución del profetismo. ¿Cuándo se instituye de manera formal el profetismo? Es decir, sabemos que Dios desde el principio comenzó a escoger hombre, a los cuales se le empezaron a llamar profeta. Pero ¿cuándo se vino a instituir este ministerio como tal? Pues este ministerio como tal se vino a instituir con Moisés. Por eso le decía anteriormente que Moisés es clave en este asunto. Con Moisés se vino a instituir el ministerio profético. Dios prometió que él levantaría un profeta entre el pueblo, ¿verdad? Elegido, un profeta entre el pueblo, elegido, ¿verdad? Y este profeta sabemos que era Jesús. Pero este profeta elegido, ¿verdad? Dios lo que dice que va a elegir a hombres inspirados, capaces de decir con autoridad la totalidad de lo que él les ordenaría, ¿verdad? Exponer. Es decir, Deuteronomio 18:18 no habla claro. Dios iba a levantar profetas, pero no se iba a levantar uno como Moisés. Entonces, Moisés es el modelo de todos los profetas. Moisés es el modelo de todos los profetas elegidos. Moisés es el modelo a seguir. Y lo que lo siguieron a él, pues todo lo que le siguieron a Moisés, el ejemplo de todos esos profetas es Moisés en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, el ejemplo de todos nosotros los creyentes, los predicadores, es Jesucristo. Pero en el Antiguo Pacto, Moisés era el modelo de todos los profetas que lo sucedieron. Y en cuanto a lo que es unción, en cuanto a lo que es autoridad, en cuanto a lo que es doctrina, actitud, enseñanza de la ley, Moisés era el modelo. Alabado sea el nombre de Dios. Estas son cosas muy importantes. Entonces, con Moisés se instituye el profetismo. Son parte clave, muy clave. Bien, ¿cuál es la función de un profeta? Ya hemos compartido y hemos escuchado que un profeta no solamente se limita a predecir el futuro de forma divina, ¿verdad? Por inspiración divina. Así que atención a todos los profetas. Yo quiero que todos los profetas presten atención y que toda persona que está llamado ministerio profético preste mucha atención, porque esto es de mucha importancia. ¿Cuál es la función del profeta? Bien, número uno, un profeta está para ordenar que se practique la justicia, no solamente para revelar cosas futuras. El profeta está para ordenar que se practique la justicia. Número dos, el profeta advierte de los juicios de Dios sobre el pecado. El profeta está para advertir los juicios de Dios por causa del pecado. Número tres, el profeta alienta al pueblo a la fidelidad hacia el Señor. El profeta alienta al pueblo a la fidelidad hacia el Señor. Otra función, el profeta imparte las enseñanzas de la ley. El profeta imparte las enseñanzas de la ley. Y esta parte es una de las funciones primarias del profeta, como en los tiempos de Moisés. Número 5. El profeta es encargado de revelar designios divinos
esta parte del profeta revelar los designios divinos realmente viene siendo la parte central dentro del ministerio profético. El anuncio de las cosas por venir ocupa el lugar central dentro del ministerio profético, es decir, la revelación del futuro ocupa la parte central del ministerio del profeta, pero no quiere decir que es la función principal o determinada, no. El profeta tiene más funciones que no solamente revelar el futuro, pero la de predecir el futuro de forma inspirada por Dios es en la que se centra este ministerio profético, ya que la que da evidencia de que el profeta es un vidente, de que el profeta tiene una relación con Dios muy personal, que Dios le revela las cosas ocultas. Bien, entonces, número 6, el profeta habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es decir, el profeta no solamente te va a revelar el futuro, sino que el profeta también cuando anuncia, cuando proclama, cuando enseña, lo hace para edificación de la iglesia, lo hace para exhortar a la iglesia y también para consolar a la iglesia. Entonces, número 7, edifica la iglesia. La función del profeta, todo lo que el profeta hace es para edificación de la iglesia en esta dispensación de la gracia. Entonces, los profetas de este tiempo y lo que están llamados al ministerio profético tienen que entender que no todo es revelar cosas futuras o anunciar un mensaje futurista, sino que el profeta tiene más funciones. Así que hay que tener mucho cuidado porque Dios pedirá cuenta a los hombres que están llamados a este ministerio profético, tanto por su obediencia como por su desobediencia, con respecto a las palabras que cada profeta transmite para los siervos de Dios, para el pueblo de Dios. Dios llamará cuenta a cada profeta por su desobediencia o por su obediencia de cada palabra que Dios le comunica y cómo ellos la manejan. Así que ojo con estos profetas de Dios. Bien, vamos a mencionar algunas características del ministerio profético. Vamos a mencionar algunas características del ministerio profético, lo que caracteriza a un profeta. Y con esta parte vamos a concluir esta primera sección de este video respecto al ministerio profético para no hacerlo muy extenso. Así que vamos a tener que tener una segunda parte para continuar con este ministerio profético. Vamos así a leer las características para cerrar, ¿verdad? Y luego tener una segunda parte de esta sección del ministerio profético. Bien, las características que debe de tener un profeta. Número 1. Lo primero es que todo profeta debe ser elegido por Dios. Todo profeta debe ser elegido, llamado y preparado por Dios. Por eso les decía al principio que hay que prestar mucha atención, porque cada ministerio que sigue se correlaciona con el anterior. Fíjese que al igual que un apóstol, un profeta también es llamado por Dios, es preparado por Dios, es elegido por Dios, ya que el ministerio profético no es algo que usted lo hereda. El ministerio profético no es hereditario, no es porque Dios me llame a ser profeta, mis hijos también van a ser profetas. No, esto depende de Dios, esto no depende de hombre. Por más que yo quiera profetizar, si Dios no me ha llamado, yo no puedo. Si Dios no me da las herramientas, yo no puedo. Así que ojo con esto. Una de las cosas que caracteriza a un profeta es que ese profeta es elegido y llamado por Dios y preparado por Dios. Esto lo podemos ver en la vida de Elí y también lo podemos ver en la vida de Samuel. Elí fue profeta, fue sacerdote, estuvo en la casa de Jehová, pero los hijos de Elí no siguieron el mismo camino. También lo podemos ver en Samuel. Samuel fue profeta, tremendo profeta de Dios, alguien del cual no se podía hallar palabra con la cual reprenderle. Pero los hijos de Samuel tampoco dieron testimonio para seguir los pasos de sus padres. Entonces el ministerio profético no es hereditario. Dios es el que elige, Dios es el que llama y Dios es quien prepara. Por eso tiene correlación con el ministerio apostólico. La diferencia es que el apóstol pues necesita tener una revelación del Cristo resucitado, mientras que el profeta puede tener una visión en sueño y Dios lo puede llamar a través de ello. Bien, no necesariamente directamente por el Cristo crucificado. Entonces, segunda característica del ministerio profético, su vocación no se hereda, ya lo mencionamos, su vocación no se hereda. Tercera característica, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo los inspira. Aquí hay citas bíblicas de referencia, además, le voy a mencionar algunas. Por ejemplo, Dios elige, llama y prepara. Eso lo podemos ver en Éxodo 3:1, 3 del 1 al 4, y el capítulo 17 también. En Primera de Samuel 3, capítulo 3, 1 al 20. En Jeremías también, y así sucesivamente. El Espíritu Santo los inspira. Esto lo podemos ver en Zacarías, capítulo 1, verso 6, y en Nehemías, capítulo 9, 30. Por causa del tiempo no podemos recitar estas citas bíblicas. Número 4, cuarta característica del ministerio profético de un profeta, el Espíritu les enseña, el Espíritu Santo les enseña a los profetas. Esto es importante, el Espíritu Santo es quien les enseña a los profetas, quien les da esos conocimientos, esas profundidades. Primera de Reyes 22, 24, segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 1, también Nehemías, capítulo 9, verso 30, y demás citas que tengo aquí para mencionarles. Quinta característica, el profeta estará siempre presente en el seno de la nación, es decir, siempre va a haber profeta en la iglesia, siempre Dios levantará un profeta, alguien con el ministerio profético, con ese llamado, siempre habrá en la nación donde vivimos, siempre Dios levantará un profeta, aún en estos tiempos de la dispensación de la gracia. Número 6, el profeta es un embajador de Dios ante el reino, tanto de Israel como del mundo, de las naciones. En los tiempos del antiguo pacto era ante Israel, pues en este tiempo de la gracia, ¿verdad? Es ante la iglesia, ante las naciones, ante el mundo.
Número 7, el profeta no siempre está continuamente bajo la inspiración del Espíritu Santo. Primera de Samuel 16:6 nos dice lo siguiente: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de mí, delante de Jehová, está su ungido. Sabemos lo que aconteció en esta ocasión. El profeta Samuel no estaba bajo la inspiración divina. Por eso la característica número 7 dice: no siempre el profeta está continuamente bajo la inspiración del Espíritu Santo. No, sino que hay momentos que el profeta habla en su humanidad. No que profetiza, sino que habla en su humanidad. En esta ocasión Samuel consideró a Eliab como la persona que Dios podía elegir como el ungido o el sucesor de Saúl. Más sin embargo, Dios aún no le había hablado. Esto era Samuel considerando él como humano, teniéndole una idea, tomando en cuenta las características de Saúl. Esto se lo puedo detallar en otro momento porque hay muchas cosas importantes que decir. Bien, octava característica. Un profeta recibe las revelaciones en el momento elegido por el Señor. Esto es importante para todos los profetas. Ningún profeta habla lo que no ha recibido. El profeta primero tiene que recibir la revelación de Dios, pero esa revelación no la elige en el momento que él quiera. El profeta no profetiza cuando él quiera. No, el profeta profetiza en el momento que Dios elige revelarle las cosas, y él simplemente lo que hace es que desvela lo que recibe. Amén. Anuncia lo que recibe, proclama lo que recibe. Entonces, novena característica de un profeta: no siempre su ministerio, no siempre el ministerio de un profeta es aceptado por los suyos o en el entorno donde pertenece. Marcos 6:4, mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Es decir, que en esta parte, las personas que están llamadas a un ministerio profético sufren mucho. Atención, profeta, porque mucha gente quiere ser profeta en estos tiempos, mucha gente quiere estar profetizando, mucha gente quiere estar hablando, pero no saben lo que es un profeta, no saben a lo que están llamados. El profeta no siempre será aceptado en la mayoría de los casos en su entorno, sino que será sufrido. Décima característica que tengo aquí, claro, basado en la palabra del Señor, es que el profeta tiene control sobre sí. Es decir, el profeta tiene control sobre sí mismo. Primera de Corintios capítulo 14, verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, se sujetan a los profetas. Los espíritus de los profetas, no el Espíritu Santo de Dios, sino los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. Es decir, el profeta tiene control de sí mismo. El profeta no va a hacer cosas locas. El profeta no va a hacer cosas que el Espíritu Santo no le ha mandado. Bendito sea el nombre de Dios. Así que vamos a dejarlo hasta aquí por esta parte, ya que es mucha la información y quiero compartirla porque esto es muy delicado. Hablar del ministerio profético, hablar de los 5 ministerios es muy delicado, y más esta parte profética que hoy en día es bastante común, bastante abundante. Hay mucho auge, hay muchas personas que se hacen llamar profeta y cuando vienen ni siquiera saben las credenciales que deben de tener para ser llamado profeta, y creen que todo es nada más poner la mano sobre alguien y decirle así te dice el Señor, o profetizarle cosas futuras sin saber el riesgo que pueden correr. Así que Dios le bendiga de una manera especial a cada uno de ustedes que nos han acompañado en este segundo segmento de Cátedras Bíblicas con el tema los 5 ministerios, en esta oportunidad el ministerio profético. Así que vamos a tener que hacer una segunda parte para continuar con lo que es el ministerio profético y dar ¿verdad? Continuidad a esta sección muy importante, a esta parte del ministerio profético, la cual es de suma importancia y que puede ser de bendición para tu vida, como también puede traer consecuencias, porque profetizar tiene una responsabilidad muy grande, muy grande. Así que Dios me le bendiga de una manera especial. Les invito a cada uno de ustedes que me siguen y de los que me están viendo, que sigan apoyándome, sigan compartiendo, sigan dando like para que estos videos lleguen a más personas y puedan seguir edificando vida. Tú que me estás viendo y cada uno de ustedes, si aún no se han suscrito a mi canal, les invito a que se suscriban, que activen la campanita y que se mantengan al tanto cada vez que suba un video, ya que la intención de este canal, de nuestro canal, es alcanzar más vida y difundir la palabra del Señor por medio de esta plataforma. Dios te me bendiga y nos vemos en la segunda parte de este tema, el ministerio profético. Bye bye.